es enorme, o como le digo yo, la Big Mama. Bienvenidos al unboxing de la LGO Neptune 4 Max. Esta es una de las impresoras más grandes del mercado y tengo la oportunidad hoy de probarla en mi canal. Tan solo miren la capacidad en volumen de esta cama de impresión. Eso es casi medio metro en altura de impresión. Y solo para que tengas una perspectiva más clara, aquí comparé la cama de impresión con su hermana menor. Ambas impresoras se pueden conseguir por un buen precio en el mercado y dejaré los enlaces de compra en la descripción de este video. Ahora comenzamos con el unboxing. Las primeras impresiones al abrir la caja es que nos encontramos con la estructura de soporte y las herramientas necesarias para realizar el ensamblaje. Y de verdad que el tamaño de esta cama de impresión es súper grande, incluso quepo encima de ella. Aproveché de reutilizar estas piezas que venían con el embalaje como patas para elevar la impresora. Y lo bueno es que casi todo viene preensamblado, entonces el trabajo que tenemos que hacer es mínimo. Comenzamos montando el extrusor en el riel del bastidor. Luego fijamos la base con el bastidor o estructura de soporte, y asegurándonos que estos tornillos queden bien apretados. Esta impresora cuenta con doble guía en el eje Z, y debido a la altura es necesario utilizar estos soportes en ángulo, para garantizar un mejor apoyo a la estructura. Una vez terminado este paso, continuamos instalando el soporte para la pantalla. Este modelo cuenta con antena Wi-Fi. Lo configuramos en el voltaje correcto y montamos el soporte para el filamento, además del sensor. Ya por último hacemos la conexión de los cables y lo bueno es que cada cable está identificado y tiene una cantidad de pines específicos. Por lo tanto, esto nos evita equivocarnos en esta parte. También se nos incluyen estos ventiladores auxiliares, cuyo trabajo es permitir que cada capa se enfríe rápidamente, mejorando el tiempo de solidificación de la pieza y dándonos un mejor acabado visual. Pero yo voy a prescindir de este componente ya que tiende a sonar mucho. Ya para finalizar la etapa de montaje, verificamos los cables y los ajustamos. Y aunque las correas por lo general ya vienen ajustadas de fábrica, a mí me gusta verificar que no se hayan aflojado durante el viaje. Y así de fácil terminamos el ensamblaje. Ahora les voy a enseñar cómo nivelar esta máquina. En este caso ella cuenta con 6 perillas de nivelación a diferencia de 4 como estamos acostumbrados. Y el proceso es el convencional, simplemente pasamos una hoja A4 y vamos girando la perilla hasta que escuchemos un poco de fricción. Como esta cama de impresión es grande, me gusta hacerlo de manera cruzada. Y una vez terminado todos los puntos, repetimos el proceso una vez más para confirmar. Ya de aquí confirmamos la nivelación y él comienza a hacer la nivelación automática de la cama, haciendo una calibración en 121 puntos. Y ya una vez terminado el proceso nos pide configurar el Z-Offset, que no es más que la distancia de la boquilla al centro de la cama. Finalmente guardamos los datos y ya podemos comenzar con la impresión. Y ya que quería realizar proyectos que llevaran al máximo las capacidades de esta impresora, compré filamentos de color neón. Y si quieres ver estos proyectos por separado, los puedes encontrar en la sección de Shorts. Comenzamos haciendo la caja de cervezas. Para imprimir el cuerpo de este modelo utilicé el filamento neón verde y anaranjado. Este es un diseño grande que se imprime sin soportes y quedé impresionado con el atractivo acabado visual de estos materiales. Para su tamaño, algo que me impresionó es que es súper silenciosa, puede imprimir hasta 500 mm por segundo y el sonido ni se siente. Y aprovechando que era el Día del Padre aquí en Brasil, quise hacer un pequeño detalle para mis paisanos. Pelea a los padres. Ya que después de todo no hay nada más satisfactorio que llevar alegría a otros haciendo uso de lo que sabes. Para la segunda impresión quise hacer un casco de Wolverine, ya que hace poco se había estrenado la película y quise utilizar los filamentos amarillo y azul, que son los colores del traje clásico. Aproveché también de hacer este mecanismo de garras que encontré en MakerWare.
y el atractivo visual de estos colores era realmente genial. Y ya como última impresión, utilicé el remanente de filamento amarillo que me quedaba para hacer esta cesta en forma de bananas, el cual me pareció un modelo gracioso pero también útil. Y bueno amigos, hemos llegado hasta el final de la revisión. Sin dudas es una impresora que cumple muy bien con el costo-beneficio, es grande pero silenciosa y trabaja muy bien a altas velocidades, además de que la pude armar en menos de una hora. Y recuerda, no importa las habilidades o las herramientas que tengas, sino el uso que hagas con ellas. Y si en el proceso puedes llevar alegría a otros, realmente estarás haciendo algo valioso. Y te invito a suscribirte a mi canal si quieres más videos testeando impresoras.